Un segundo, estamos en vivo. Adelante, profesor. Muy bien. En nombre del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia virtual que tiene como título Desarrollo e Ideas de Emprendimiento. Agradezco en primer lugar el apoyo que hemos tenido del Magíster Robert Miranda Castillo, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, también de nuestros dos distinguidos docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas, al doctor Enrique Cornejo Ramírez, en calidad de expositor para este foro, y al Magíster Miguel Ángel Beretta, también en calidad de expositor en este foro. También quería agradecer al licenciado Pedro Breña Mayes, que es el coordinador de los proyectos que trabaja en el CERCEU de la Facultad de Administración, y cómo no decirlo, al licenciado Óscar Palomino, que siempre nos apoya en la transmisión de todos nuestros eventos vía Facebook de la facultad. Antes de iniciar con las ponencias de nuestros expositores, es necesario precisar algunos antecedentes respecto a el por qué estamos nosotros realizando foros, sobre todo para poder contribuir con el distrito de Chancay. Es necesario recordarles que en el distrito de Chancay se viene construyendo un megapuerto que pretende convertirse en el hub de la costa del Pacífico de Sudamérica. Esta va a cambiar sustantivamente la economía del distrito y de su provincia, lo que significa que en el corto o mediano plazo se va a necesitar muchas empresas proveedoras y personal calificado en muchas actividades, ya sea comerciales o de servicios o de otra índole. En ese sentido, es necesario que el distrito de Chancay, mediante una planificación estratégica, debe de convertirse en un centro urbano moderno que brinde a su población, al país, inclusive a todo el mundo, mejoras en los espacios para la cultura, para el turismo, para el desarrollo del comercio y otros. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene la voluntad de contribuir con ese objetivo, considerando que tenemos un predio de 45 hectáreas aproximadamente en esta zona. Y el señor decano, el magíster Robert Miranda, lo quiere poner al servicio de Chancay. Para ello, el 15 de julio de este año, nosotros realizamos un primer foro con las ponencias de la utilidad de los tratados internacionales en el comercio exterior por la doctora Rosemary Parra Rivera y el estado de las exportaciones peruanas en épocas del COVID-19 por el doctor Augusto Hidalgo. Por lo tanto, este segundo foro virtual, que tiene como nombre Desarrollo e Ideas de Emprendimiento, tiene como el objetivo despertar básicamente en los jóvenes y empresarios de Chancay y de la provincia de Huaral el interés de prepararse para formar parte de este importante polo de desarrollo que se generará dentro de algunos meses. En ese sentido, vamos a invitar al doctor Enrique Cornejo Ramírez para que haga su primera exposición. Pero voy a leer brevemente su currículum vitae. Me han pasado su currículum vitae, de verdad es bastante extenso. Voy a tratar de resumir algunos aspectos muy importantes. En primer lugar, él es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Administración, Convención y Negocios Internacionales, una maestría en Administración de la Educación y es doctor en Ciencias Administrativas. Dentro de sus trabajos, fue presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú con rango de ministro de Estado. Ha sido también consultor internacional de la Junta del Acuerdo de Cartagena y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Presidente ejecutivo del Banco de la Nación del Perú, es miembro del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano de Exportaciones, BLADEX, con sede en Panamá. Ha sido director del Departamento Académico de Economía de la Universidad de Lima en 2 periodos consecutivos y director de la investigación científica de la Universidad de Lima y director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de CIESUL de la misma universidad.
Ha sido ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, presidente ejecutivo del Banco de la Nación del Perú, ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones del Perú y otras virtudes más. Bienvenido, doctor Enrique Cornejos, a este foro. Muchas gracias. Le damos el tiempo para su exposición. Muchas gracias, Johannes. Muchas gracias a todos los organizadores, al señor decano, a la facultad, a Miguel Ángel, que va a hablar dentro de un momento. Muchas gracias por la invitación. Esta es una ocasión muy importante porque estamos en tiempos de cambio y el cambio es muy violento y ese cambio hay que aprovecharlo. Y en este caso, no solo tenemos un cambio producto de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, sino de la oportunidad que se presenta con el desarrollo de un terminal portuario multipropósito en Chancay. Creo que puede ser un antes y un después, no solo para Chancay, sino para buena parte del país desde Chancay. Y esa es la idea con la cual quiero dar algunas reflexiones en esta charla. Algunos de los planteamientos que voy a hacer los pueden también seguir quienes me están escuchando en las plataformas de YouTube y de Facebook que yo tengo con Enrique Cornejo Digital. Varios de los temas que voy a hablar ahora están allí explicados. Diariamente hago alguna presentación, de manera que los invito cordialmente a inscribirse y participar de esos videos. Dicho esto, vamos a plantear en esta charla, primero, en qué consiste, digamos, cuáles son las características que debe tener un puerto para lograr ser competitivo en el contexto del desarrollo económico. Luego, las características del proyecto multipropósito del terminal de Chancay, ¿no? Luego voy a hacer algunas reflexiones sobre cómo va la reanudación económica y cuáles son las oportunidades que se presentan en medio de esta crisis. Y voy a terminar haciendo algunos planteamientos sobre el emprendimiento y la actitud que creo debemos tener, en este caso, frente a esta oportunidad del puerto de Chancay, pero en realidad desde el emprendimiento que nos caracteriza. Empecemos por explicar brevemente cómo un puerto puede constituirse un foco de desarrollo dentro de una región para un país, ¿no? Algunas reflexiones previas: sin infraestructura no hay desarrollo, y los puertos permiten potenciar el comercio exterior y la competitividad de las economías. No hay economía que tenga un nivel de alta competitividad que no tenga un puerto muy eficiente, o varios puertos muy eficientes, ¿no? Y otra cosa muy importante: en el mundo, el mayor porcentaje de exportaciones e importaciones se desarrollan a través de la vía marítima. Es decir, en el Perú, por ejemplo, el 80% del comercio total es por vía marítima. El 20% restante va entre vía terrestre y vía aérea, pero la marítima es la que fundamentalmente se utiliza. De ahí su importancia. Es un puerto moderno, según la UNTAD, es un de intercambio entre varios nodos de transporte. Entonces aquí tenemos una primera idea. Cuando hablamos de puerto, ya no solamente debemos pensar en un puerto, tenemos que pensar en el puerto, tenemos que pensar en carreteras y accesos de fluido tránsito y seguro, tenemos que pensar en vías de ferrocarril, tenemos que pensar en conexiones de cabotaje a otros puertos, en otras palabras, sistemas multimodales de transporte y nodos de transporte a partir de los cuales se pueden desarrollar múltiples actividades, ¿no? Son a su vez áreas y mercados multifuncionales, donde no solamente estamos hablando de mercancía que llega y sale, ¿no?, sino que también hay una serie de operaciones, hay una serie de servicios. La mayoría de los operadores portuarios ya hace sus propios servicios dentro del puerto. Es decir, antes el puerto trabajaba, por ejemplo, ENAPU, durante muchísimos años en el Perú, ha trabajado básicamente en lo que es carga y descarga y algunos pocos servicios. Y había pues almacenes, compañías que hacían una serie de trabajos fuera del puerto. Hoy en día la mayoría de los operadores de primer mundo son operadores que prácticamente consolidan casi todo el trabajo. Sin embargo, y a pesar de eso, existen muchas alternativas de trabajo que van a tener quienes están, sobre todo, muy cerca de la actividad portuaria cuando este terminal portuario de Chancay esté en operación, ¿no? Entonces son multidimensionales. En el caso concreto de este puerto de Chancay,
incluso por el socio que viene o por el inversionista que viene a construirlo y a operarlo, podría efectivamente, como se ha dicho al inicio, convertirse en un puerto hub regional. Conversaremos de eso en algún momento. ¿Cuándo un puerto es eficiente? Cuando además de la infraestructura que tiene, que es la que se va a construir en Chancay, tiene una superestructura y un equipamiento adecuado, unas comunicaciones en línea que aseguran la eficiencia de cada metro cuadrado. Cada metro cuadrado en puerto, como se llama en patio, es una riqueza tremenda. Hacer una infraestructura hacia el mar cuesta mucho dinero. Por lo tanto, el espacio que hay en tierra tiene que aprovecharse y maximizarse de una manera muy, digamos, eficiente. Entonces, hay también, aparte de la infraestructura, la superestructura, la infraestructura vía comunicacional, un nivel de seguridad con estándares de altísimo rango internacional, un equipo directivo y una fuerza laboral de altas calificaciones. Por lo tanto, ya vamos viendo que para poder en Chancay o en el norte chico, como le llamamos desde Lima, ¿no es cierto?, aprovechar con puestos de trabajo esta oportunidad que va a dar el terminal portuario, lo primero que tenemos que pensar desde ahora es a capacitarnos en las demandas que va a tener este tipo de actividad de alto nivel competitivo. Hablaré también de eso en un momento. ¿Qué necesita tener un puerto para ser competitivo? Muelles o facilidades de atraque con aguas tranquilas. Porque si las aguas no son tranquilas, los buques van a estar en una condición de movimiento que va a hacer peligrar la propia condición del muelle, el buque, las personas que están trabajando y la carga. Entonces, normalmente parte de la infraestructura que se tiene que construir son, digamos, muelles o facilidades que permiten que el buque cuando ingresa para la operación portuaria propiamente esté con un agua relativamente tranquila, ¿no? Y eso es parte de la infraestructura que se va a construir. Los muelles tienen que ser suficientemente largos y anchos para asegurar la operación, y esto evidentemente con buques, que son los que van a venir, que la mayoría de ellos son post-Panamá, es decir, son buques que ya tienen una construcción, una ingeniería, un tamaño para cargar contenedores fundamentalmente, aunque también este puerto va a recibir granel, ¿no? Carga granel. Estos buques, digo, son muy grandes. Ya el Canal de Panamá ha inaugurado un nuevo canal, vamos a decirle así, para estos buques post-Panamá. Por lo menos ya hay uno de las vías está inaugurada y próximamente va a construir otra. Pero entonces, para poder recibir estos buques de gran peso, de gran tamaño, que pueden tener 2 o 3 cuadras de largo y más, ¿no? Necesitamos tener una profundidad mínima de 16 metros. Y esto implica hacer un proceso, obviamente, digamos, de recolección de la tierra, ganar profundidad. Esto es parte de lo que se va a tener que hacer para lograr esa profundidad. Como idea, el Callao, el puerto del Callao, entre muchísimos años, tenía 11 metros 99 de profundidad. Entonces no podían venir estos buques grandes. Y aparte no habían grúas pórtico. Esto recién se ha logrado hace unos 10, 12 años y ya estamos competitivos. Chancay va a tener necesidad entonces también de hacer ese trabajo para lograr la profundidad, el ancho, el largo de los muelles que tenga la posibilidad de captar estos buques de última generación. Y como digo, áreas de almacenamiento, las áreas en tierra son riqueza pura y por eso muchos de los terrenos que están cerca y no tan cerca del puerto van a tener desde ya, desde que el puerto esté listo ya para operar, una revalorización tremenda. ¿Por qué? Porque se van a necesitar también para una serie de tareas extraportuarias, como veremos en un momento, entre otras el almacenamiento, ¿no? Seguimos. Bueno, y esta es una cita mía del libro que yo publiqué en el 2012, ¿no? Entonces, el desarrollo portuario en el Perú, decía en ese tiempo, deberá entonces romper ciertos mitos y viejas prácticas, ¿no? En relación a que la inversión se realiza solamente en función a la demanda presente y a las proyecciones de demanda futura, ¿no? En realidad, hay que adelantarse a la demanda, esa es mi experiencia. Es decir, yo estoy seguro que estos inversionistas chinos que van a venir están pensando en una demanda determinada. Lógicamente, tienen que hacer sus cálculos para poder hacer la inversión.
Pero si ellos hicieran lo que a veces ocurre en el Perú, que tenemos que asegurar que la carga esté presente para recién mirar el proyecto, no harían ninguna megaobra. Las megaobras llaman a la demanda, generan condiciones de negocio, y eso es lo que va a pasar. O sea, va a haber un Chancay antes y un Chancay después del puerto. Pero como las características que voy a mencionar, va a haber un Perú, no solo Chancay, antes y después de este puerto, cuando ya esté operativo, ¿no? Entonces, el objetivo de una política portuaria debe ser volverlo competitivo, capaz de ofrecer un servicio moderno, eficiente, seguro, a tarifas internacionales, en beneficio fundamentalmente de los usuarios del comercio exterior, finalmente de los ciudadanos, ¿no? Y esto implica tener buena competencia dentro del puerto, pero también buena competencia y eficiencia fuera del puerto. Porque si no, las externalidades al puerto ineficientes de alguna manera entorpecen su tarea y dificultan su crecimiento. Así que todos tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a mirar un poco el proyecto del terminal portuario de Chancay. En primer lugar, vienen los chinos. Yo quiero contarles que cuando yo era ministro, tuve el privilegio de estar en la construcción del muelle sur del puerto del Callao, que es una concesión que está a cargo de Dubai Ports, de DP World, ¿no es cierto? Y esta empresa es la tercera operadora de contenedores en el mundo. Y ahí nomás teníamos una presencia internacional importante. Pero necesitábamos tener una competencia del vuelo del nivel de DP World. Y entonces hicimos un concurso para la zona norte. Y en la zona norte vinieron dos a concursar. Hutchinson de China y APM Terminals de Dinamarca. Hutchinson es el número 1 del mundo en operaciones portuarias y APM es el número 2. Bueno, en la puja de un concurso que realmente debería ser estudiado en las facultades por el tipo de competencia que hubo, dos grandes del mundo compitiendo por un puerto, ganó APM Terminals, ¿no? Le ganó a los chinos y en el tercer desempate. Y ahora tenemos en el puerto del Callao a los Dubai en el lado sur y a los daneses de APM en el lado norte con un crecimiento asegurado en los próximos años y ya en una condición muy competitiva y tecnológicamente de punta. Pero el proyecto Chancay nos da una alternativa extraordinaria, que yo la celebro desde ahora. Y es que los chinos, que son los más grandes del mundo, vienen a hacer aquí un hub para ellos, claro, trayendo su carga en el primer tiempo, lo que va a hacer que el terminal portuario Chancay se convierta en una alternativa complementaria al Callao, ¿no? Pero sobre todo con la carga que proviene de Asia y particularmente de China. El propio proyecto menciona que en los primeros años ellos aseguran la carga con sus propios barcos, ¿no? ¿Y de quién se trata, no? Bueno, esto es DP World en el lado sur, APM en el lado norte, dos jugadores de primer mundo ya en el Perú. Y este es el inversionista que viene a Chancay, ¿no? COSCO Shipping Port, ¿no? En el caso peruano le han agregado Perú Chancay, ¿no? Esta empresa es la más importante empresa china de negocio de contenedores. O sea, está viniendo el principal operador portuario y carguero de China y está viniendo a hacer un proyecto para asegurar que sus buques lleguen aquí, lleguen a Chancay y desde Chancay hagan cabotaje. Es decir, estos buques inmensos que van a llegar aquí a Chancay van a bajar la carga, una parte de la carga, probablemente la menor, va a ser para Perú. Y la mayor parte de la carga va a venir para ser distribuida a otros puertos en Chile, Colombia, Ecuador, en fin, a diferentes partes de esta zona de América del Sur. Eso es lo que se llama un hub regional, ¿no? Y el tamaño de China ya asegura que puede haber ese hub. En otras palabras, la rentabilidad de este puerto no es solamente en función de la carga con respecto a Perú, sino que aquí se va a producir lo que ya es el puerto del Callao en alguna forma y lo que es el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde al puerto del Callao llega carga que no es para Perú, sino se transborda, pero sobre todo al aeropuerto Jorge Chávez, cuando no estamos en pandemia, obviamente, llegan un 40% de pasajeros de otros países que solamente están en el aeropuerto y de ahí se, hacen transbordo a otras líneas para ir a Europa
para ir a Estados Unidos, etcétera. Entonces, esa es la característica que va a tener este puerto tal como está planeado, ¿no? Como les digo, es COSCO Shipping Ports Chancay, Perú, que va a ser una empresa que, digamos, filial de la China COSCO Shipping, Ports Limited, que es la empresa líder en el mundo que mueve 105 millones de TEUs. TEU es una medida para establecer, digamos, contenedores, ¿no? Los contenedores pueden ser de 40 pies o los más chiquitos de 20 pies. Entonces, 105 millones de TEUs es una barbaridad. Y ellos operan en 60 terminales portuarios del mundo. Son, sin duda, los más experimentados en este tema. El proyecto considera que los primeros 5 años se van a sustentar en carga fundamentalmente procedente de China, la inversión total es de $3.000 millones, incluye la construcción de un muelle para carga a granel, no solamente es contenedores, también van a recibir carga general, y la inversión inicial se estima en $1.300 millones. Ahí está el concepto del puerto, ¿no? Este es el amarradero o el espigón, digamos, que hace la cobertura. Se crea como un espacio, un ecosistema especial para que los buques puedan llegar, como digo, con aguas tranquilas. Eso se llama espigón de abrigo y tiene amarraderos a un lado y al otro lado para poder atender simultáneamente a varios buques, ¿no? Esta es la primera etapa que está concebida. Estas son las obras iniciales que se van a hacer, que ahora voy a describir cuáles van a ser. Este es el diseño de estas obras, ¿no? Implica la construcción del complejo de ingreso, esto es el antepuerto. ¿Qué es el antepuerto? El antepuerto es la zona donde llegan los camiones o los vehículos que trasladan carga, pero ya dentro del puerto, ya sobre zona aduanera, sobre zona portuaria, no en la calle, ¿no? El antepuerto entonces es muy importante porque garantiza seguridad y garantiza fluidez para que los vehículos se movilicen con la adecuada, digamos, el adecuado tiempo y la adecuada seguridad para garantizar la operación de todos sus aspectos. Implica la construcción de las puertas de entrada y salida, las áreas de servicios logísticos, la zona de aduana y las áreas administrativas. Este se llama el complejo de ingreso, esta es una de las primeras obras que se van a hacer. Luego viene un túnel, viaducto subterráneo, de aproximadamente cerca de 2 kilómetros, que va a ser un corredor, como ven en el dibujo, que tiene una tubería para carga líquida y también una vía de ida y vuelta para camiones que traigan carga a granel y también contenedores, ¿no es cierto? Por aquí obviamente también van a poder pasar vehículos particulares que estén autorizados para hacerlo. Este es un túnel subterráneo y esto es interesante porque el impacto que va a tener en la ciudad a diferencia del Callao, donde como ustedes ven, los camiones están fuera, porque justamente este tipo de obras no hay, entonces que están fuera interrumpiendo el tráfico, aquí se está haciendo un concepto de ingeniería que va a hacer un impacto mucho menor en la actividad cotidiana de la ciudad. La primera etapa tiene un total de 141 hectáreas, que también incluye el túnel de conexión, el espigón de abrigo, 4 amarraderos, 4 de todos los amarraderos que van a haber, y canales marítimos de maniobra, ¿no? Que son los que se van diseñando para que los buques puedan entrar con seguridad a la zona de puerto, ¿no? El proyecto final, esta es la primera etapa, hay un gráfico, esta es la primera etapa, este es el proyecto final, para que dimensionen un poquito las etapas, ¿no? Entonces, en el proyecto final se gana muchísimo más espacio al mar, ¿no? Lo vemos de nuevo. Lo vemos de nuevo, ¿no? Perdón. ¿Ok? Y entonces se gana mucho espacio en los muelles, se ganan, digamos, espacios también en patio, ¿no? Y esto es lo que, sin duda, va a significar un total de 280 hectáreas, ¿no? Entre infraestructura, equipamiento, todo automatizado, 4 muelles multipropósito, o sea, multipropósito quiere decir que puede recibir de todo. Puede recibir también contenedores, pero puede recibir carga granel, puede recibir carga líquida y puede recibir carga general. ¿Cuál es la carga general? Por ejemplo, cuando traen autos, ¿no? Para autos nuevos, para venta, los traen armados, ¿no? Y bajan los autos
digamos, por un dispositivo especial. Va a haber 4 muelles multipropósito y 11 muelles portacontenedores. Es decir, este va a ser un puerto de gran movilidad y de gran posibilidad de acción simultáneamente. No sé si alcanzan a ver, aquí, por ejemplo, tenemos en una operación total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 buques que en la etapa final del proyecto van a ser atendidos simultáneamente en el puerto. Es un proyecto bien interesante. Claro que algunos buques son de menor tamaño, pero los más grandes son los post-Panamax. Por lo menos hay unos 10 de esos simultáneamente. Esto es una idea clara de la importancia que este proyecto va a tener. Esto es lo que están construyendo en este momento. Esto es lo que le llaman la cortina de pilotes del portal. Esta es una vista de día de la construcción que en este momento están haciendo. Esta es una vista de noche de la construcción, ¿no? Este es el campamento que están construyendo para 1.500 personas. Obviamente no están todavía. En el momento más crítico de la construcción van a haber 1.500 personas trabajando. Probablemente algunos de ellos serán chinos, pero la mayoría probablemente serán contratados de mano de obra local. Este es un tema, digamos, hay que mirarlo también con especialidad. Ahora, obviamente, serán pues trabajadores de construcción civil, algunos de ellos, otros tendrán que tener ciertas especialidades, pero el campamento está pensado para 1.500 personas en su pico más alto de producción. Ahí está otra vista del campamento. ¿En qué situación se encuentra el proyecto en este momento? Bueno, ya la licitación pública internacional para la construcción del túnel ya está lanzada. Es un túnel, este es otro túnel, es un túnel que va desde el puerto hasta la carretera Panamericana Norte. O sea, no solamente es un túnel, perdón, de acceso al puerto como tal, sino es un túnel que viene desde la carretera Panamericana. Como digo, no va a interrumpir a la ciudad. Y va a costar en total de 8 vías, ¿no? La modalidad contractual que se está, digamos, eligiendo es EPCM, o sea, ingeniería, procura, construcción y gestión de la construcción, ¿no? Que prácticamente es un proyecto llave en mano, casi, ¿no? Con una inversión inicial de 121 millones de dólares, una etapa primera de 1.300 millones de dólares y una inversión total de 3.000 millones de dólares, ¿no? Luego de esta licitación se va a lanzar la licitación pública internacional para construir las obras marítimas que ya les expliqué, empezando por el rompeolas y los muelles originales, ¿no? También va a empezar la construcción de la zona portuaria y esto implica cerca de 900 millones de dólares. Luego se va a hacer una tercera licitación para la adquisición de equipo especializado. Lo que ven en la foto son las grúas, las grandes, son las grúas de muelle, son las que cargan los contenedores desde el barco hasta el muelle y las que las cargan desde el muelle hasta el barco, en el caso de importación, ¿no? Estas grúas van a estar a lo largo de todos los muelles. Y lo que ven más chiquito, no sé si lo alcanzan a ver, atrás están los contenedores y ven también unos muelles más pequeñitos. Aquí, en esta parte, se nota claramente a la mano izquierda de la foto, ahí hay uno, hay hasta 2 o 3 en este momento. Esos son los muelles de patio. Son los muelles, digamos, perdón, las grúas de patio. Son las grúas que cargan los contenedores desde el camión hasta la losa o desde la losa del muelle hasta el camión, ¿no? Y todo se operativiza también de una manera automática. Esto también implicará camiones, implica también remolcadores, equipos de comunicación, en fin, esto es muy sofisticado y esto también es la tercera licitación que va a tener. ¿Qué falta para que empiece? Bueno, en este momento están esperando que el gobierno apruebe el EIA, o sea, el estudio de impacto ambiental. Una vez que el EIA esté aprobado, se lanzan las 2 licitaciones internacionales que faltan, porque una ya está lanzada, y se dan, digamos, las buenas pro y empieza el proceso, ¿no? En realidad, desde que trajeron el perfil, desde que el perfil del proyecto fue aprobado, ya han pasado 2 años. Y prácticamente la pandemia del COVID ha dificultado que este EIA se apruebe, ya debería estar aprobado, pero entiendo que esto no debe durar mucho. Y estando en esta situación, empiezan ya las obras correspondientes. Impacto en el desarrollo de Chancay, bueno, es importante y puede ser mucho más importante si le damos realmente
digamos, el esfuerzo que debe darse, ¿no? Esto va a dar lugar a muchos requerimientos de operadores logísticos, requerimientos de terrenos y de infraestructura para almacenamiento, para muchos servicios extraportuarios, por ejemplo, servicio de frío, ¿no? Maestranzas para poder reparar camiones, en fin, se abren una serie de posibilidades. Transporte de carga especializado, pero también esto va a traer, digamos, una demanda de otras actividades de servicios, como hoteles, restaurantes, una potenciación de la propia agroindustria, pues una agroindustria que Chancay tiene mucho terreno agrícola, pero que ahora tiene un puerto al costado. Y entonces, pues ahí la competitividad de esos cultivos va a terminar siendo potenciada al extremo, teniendo la suerte de tener un puerto tan cerca. Y también, por supuesto, el turismo histórico-cultural. Yo no voy a entrar más en estos temas porque el siguiente ponente, el profesor Beretta, va a plantear reflexiones sobre este asunto en particular, con la experiencia que él tiene de haber vivido en Amberes y de haber podido constatar cuál es el impacto que tiene un puerto en la ciudad. Yo quiero terminar mi exposición hablando de lo que puede significar esto si nosotros ahora vamos a ver el lado nuestro, el lado peruano, en Chancay y en otros lugares cercanos a Chancay, ¿no? Tenemos que lograr que este puerto se convierta en un estímulo para un desarrollo integral de la zona. No lo tenemos que ver solamente como un generador de ingresos, porque van a ver, lógicamente, va a haber un canon aduanero, si las operaciones como ocurre en el Callao, pero espero que Chancay esté a la altura y el ingreso que venga lo utilicen para educación, lo utilicen justamente para crear las condiciones de capacitación tecnológica, para generar condiciones de infraestructura urbana, de mejora en los servicios de vida, en los servicios públicos, para mejorar los niveles de vida de la gente, como debe ser, porque para eso debe ser el canon. Pero no lo debemos ver solamente como una fuente de ingresos, que va a haber, sino principalmente como una oportunidad para desarrollar la zona, para crecer como zona, como provincia, como distrito, como región y como país, porque esto hay que mirarlo como país también, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, en este momento estamos en una pandemia y la reanudación se ha hecho con bastante dificultad. Algunos van a demorar en volver a trabajar, algunos ya pidieron reestructuración, otros ya quebraron, ¿no? Ahí están algunos ejemplos, otros se han reinventado, ¿no? Con gran flexibilidad, otros están haciendo lo que nunca pensaban hacer, trabajar virtualmente al 100%, como lo estamos haciendo los profesores en todo lado y sobre todo los profesores de San Marcos que estamos aquí, estamos 100% virtuales ahora en nuestras clases de pregrado y posgrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que se presentan en medio de la crisis, ¿no? Primero, hay que mirar qué es lo que está pasando. El mundo está cambiando. Salir fuera de casa solo es cuando es estrictamente necesario para trabajar o para hacer lo básico. Ya no vamos a salir tanto como salíamos antes. Y cuando salgamos tenemos que mantener el distanciamiento social por un buen tiempo por donde vayamos. Y hay que evitar en lo posible espacios cerrados y reducidos. Y hay que evitar aglomeraciones de personas. Y hay que evitar en lo posible ir a sitios de gran congestión. Y cuando vamos tenemos que ir con mucho cuidado, me refiero a mercados y transporte público. Evitar en lo posible ir físicamente a una entidad como un banco, una entidad de gobierno, ¿no es cierto? Eso es lo que después de la pandemia, incluso cuando ya esté controlada, que espero sea pronto, va a cambiar tremendamente los hábitos de consumo, las características con las cuales vemos nuestro día a día, mayor higiene personal, usar elementos de protección personal, usar elementos de protección personal con cierta creatividad, como vemos aquí, ¿no? Aprovechando los hinchajes a conocidos clubes mundiales, ¿no? Entrando en nuevas formas de vida, cambiando, mirando qué está pasando. Miren, esto es lo que ha pasado en los últimos meses con respecto por ejemplo, viajes al extranjero y otras actividades que la verdad que están muy impactadas y van a estar impactadas por un buen tiempo. Saber cómo estamos comunicándonos básicamente a través de redes sociales y ya muy poco a través, por ejemplo, de periódicos físicos, ¿no? Y aquí están las redes que ustedes manejan mejor que nosotros, sin duda, ¿no? WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas se convierten en elementos centrales de esta nueva normalidad, ¿no?
distancia social, y hay empresas, por ejemplo, como los cines o las industrias de cosméticos o las industrias de entretenimiento fuera del hogar, incluso las de turismo y de aviación comercial, que tranquilamente empezarán a reanudar recién el próximo año y con una demanda que vendrá muy lenta de recuperación. Entonces hay que mirar todo eso con cuidado. ¿Y cuáles son los sectores? Porque como dicen muchos economistas, si hay una crisis y hay perdedores, inmediatamente aparecen los ganadores. ¿Y quiénes son los ganadores? Las empresas de productos de salud preventiva, de nutrición, de comercio electrónico, de educación virtual, de negocios delivery, de canales de cercanía, de entretenimiento dentro del hogar, redes sociales, canales online. Hoy día salió el anuncio que Apple ya es la primera empresa que ha llegado a un nivel de activos y de ventas, está ya en los miles de millones, ya no está hablando de millones ni de billones, sino miles de millones. Están creciendo muchísimo estas industrias de comunicaciones y de información, canales online, productos de higiene, banca electrónica, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud de los emprendedores peruanos, ¿no? Primero, convertir la crisis en una oportunidad, ¿no? Segundo, redimensionarse, hacer un downsizing, o sea, reducirse a lo más que puedan mientras viene la crisis, como cuando nos escondemos si está produciéndose, digamos, una situación problemática cerca de nosotros y nos cubrimos, hacer eso, pero con lo esencial del valor del negocio, del core del negocio mantenido con una gran seguridad, con gran cuidado. Buscar un tamaño mínimo operativo para poder llegar, yo digo, hasta diciembre de este año, y luego tener capacidad para poder continuar, ¿no? Reorientar parcialmente el negocio, si eso es lo que indica el olfato del mercado, y si vamos a cerrar ordenadamente, hasta para cerrar se pueden encontrar buenas oportunidades. Y lo que yo llamo la estrategia de las 5 R's del emprendedor peruano: resistir, reanudar, reactivar, reinventar y reposicionar. Resistir porque esta es una época todavía muy complicada y lógicamente tenemos problemas de créditos que tenemos que pagar, tenemos problemas de gastos de servicios que tenemos que pagar, tenemos empleos que tenemos que soportar, tenemos una infraestructura que tenemos que cuidar si tenemos una organización, una empresa, y entonces hay que resistir lo más que podamos con ayuda del gobierno, pero también resistir nosotros de una manera inteligente. Reanudar con cuidado, porque la reanudación sin cuidado nos lleva nuevamente a la cuarentena, ¿no? Hacerlo lentamente, con cuidado sanitario, sabiendo que la demanda no va a ser la misma que la que tuvimos antes de la pandemia. Hay una nueva circunstancia de demanda que tenemos que conocer. Reactivar ya cuando podamos estar más tranquilos, sin contagios, de una manera mucho más acelerada, pero haciendo al mismo tiempo cambios. Por ejemplo, transformando digitalmente nuestros negocios cuando sea posible, ¿no? Reinventarnos, y hay que reinventarnos cada cierto tiempo, y por supuesto hacerlo de una manera dinámica, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, y con mucha creatividad, que es lo que los peruanos tenemos, gracias a Dios, a lo largo de miles de años. Y reposicionarnos una vez que ya nos hayamos reinventado para ubicarnos en el nicho de mercado descubierto o en el nicho de mercado no atendido. Y finalmente, mirar que hay que ponerle mucha énfasis a la innovación, ¿no? En realidad, innovar no es solamente mejorar un producto. Innovar es también mejorar, innovar un proceso, innovar un método de comercialización e innovar una manera de organización. Hoy día, de acuerdo al manual de Oslo de OCDE, la innovación comprende bienes, servicios, procesos, organizaciones, prácticas de negocios, y a eso debemos apuntar. Siempre generar valor añadido, siempre buscar la innovación. La clave fundamentalmente, ¿no?, es que aquel producto, aquel servicio que yo puedo encontrar para atender a un nicho de mercado que está mal atendido, que no está atendido, ahí tiene que producirse la innovación. Y obviamente esto no solamente implica tener una mayor dotación de infraestructura para tecnología digital, sino aprovechar el cambio, la transformación digital para crear nuevo valor de negocio. ¿Y por qué les digo esto? Porque viniendo una potencia
como China, a través de su empresa más importante de carga de contenedores, ¿no? A Perú, que es ya, China ya es el primer socio comercial de Perú de exportaciones y importaciones, viniendo esta empresa que maneja miles de millones de dólares y que por lo tanto este proyecto va a ser tan importante para nosotros, pero para ellos va a ser uno de tantos negocios que tienen en el mundo. Entonces, ¿de qué dependerá que esto pueda ser realmente algo importante y crecer mucho más de lo que estamos hablando? De nosotros, de que creemos las condiciones para que toda la parte extraportuaria, todo el ambiente de negocios que haya alrededor de este puerto sea también eficiente, sea también competitivo, esté dispuesto a cambiar, esté dispuesto a subirse a la ola del cambio con innovación. Y esto implica, y con esto ya finalizo, este esquema permanente que debemos tener en la vida. Aprender, desaprender lo aprendido frente a los cambios y volver a reaprender en este proceso continuo que nunca terminará hasta el fin de nuestros días y que debemos hacerlo una práctica permanente. Esto es básicamente lo que quería comentarles. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, con muchísimo gusto. Y les reitero la invitación para que puedan inscribirse en el canal YouTube Enrique Cornejo Digital, donde hablamos de estos temas permanentemente. Muy bien, doctor Enrique Cornejo Ramírez. De verdad, mi agradecimiento como director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria por esta excelente exposición que realmente lo ha hecho en tiempo récord, porque en un tiempo tan corto nos ha explicado de una manera tan atinada muchos aspectos, como por ejemplo cómo se va a desarrollar las operaciones en el puerto, cuáles son las oportunidades de negocios que pueden aprovechar los empresarios, no solamente de la ciudad de Chancay, sino también del país. Inclusive nos ha dado las recomendaciones de que debemos de seguir cuidándonos porque todavía estamos en un proceso de pandemia, del cual está generando muchas enfermedades a nivel mundial, y en ese sentido creo que debo de felicitarlo por la excelente exposición que ha hecho. Quería quedarme con una conclusión, del cual usted, con toda la experiencia que tiene, sí está convencido de que en Chancay se va a convertir en el hub de la costa del Pacífico de Sudamérica, pero va a depender mucho también de nosotros, va a depender mucho de los peruanos, en la medida de que nos sintamos comprometidos y veamos un potencial de desarrollo, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel de personas. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Administrativas está comprometida en poder contribuir con el desarrollo y el crecimiento de todos los peruanos, en este caso particular sobre los pobladores de la ciudad de Chancay. Muchas gracias, doctor Enrique Cornejo, por su tiempo. Y ahora vamos a presentar al profesor Miguel Ángel Beretta Cisneros, que también es profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas. Él también va a exponernos el tema de la idea, desarrollo de ideas de emprendimientos, y antes de su disertación voy a leer brevemente su currículum. Dentro de sus estudios es economista y licenciado en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es candidato a doctor en Economía, magíster en Administración Pública y de Gestión de la Universidad de Amberes, Bélgica, diploma de especialización en negociaciones económicas internacionales en la ENA, Francia, especialización en programas sociales en INDES, BID, Washington, y Administración de Negocios en la Cuenca del Pacífico, Tokio. Dentro de sus trabajos en el sector privado, miembro del directorio en entidades financieras y gerente. En el sector público, director general de Planeamiento y Presupuesto de MIMDES, gerente de Planeamiento de FONCODES, director de Políticas y Programas del APSI, director de Inversiones del MINAGRI, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de la ANA,
asesor de la Secretaría General de la PCM para la firma del programa País OCSE, subdirector de Cooperaciones y Relaciones Internacionales de la Contraloría General de la República, coordinador nacional del programa PAGE Perú del Sistema de Naciones Unidas, consultor Naciones Unidas BID y el Banco Mundial en Desarrollo Sostenible, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, profesor Miguel Ángel Beretta, a este foro. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir, bueno, en principio por este medio a todos los que nos puedan estar escuchando, especialmente a los jóvenes de Chancay, de San Marcos y de las autoridades que estén presentes, para compartir algunas reflexiones que creo que son importantes luego de tan excelente explicación que ha hecho el profesor Enrique Cornejo sobre lo que va a ser el puerto de Chancay, que efectivamente ya lo ha dibujado como un nuevo polo de desarrollo del país, no solo de Chancay, sino y tampoco solo de la región, sino va a ser todo un polo de desarrollo que creo que va a marcar un antes y después, me atrevo a decirlo, no solamente para la región, sino un antes y después para todo el país, porque nos permite entrar al mundo de las ligas mayores en términos del comercio internacional y de las rutas más importantes, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Déjenme compartir en ese sentido algunas cositas que he preparado al respecto que seguramente ilustran un poco más lo que vamos a vivir de acá en poco tiempo. En principio, lo que vamos a vivir en Chancay es una oportunidad imperdible. Bueno, ya me explicó Enrique brillantemente en términos de lo que significa un megapuerto. Pero ¿por qué una oportunidad imperdible para Chancay? Porque en principio, aunque les parezca mentira, mira, yo por razones de circunstancias de trabajo de mi padre, yo nací en Barranca, y siempre mi partida decía distrito de Barranca, provincia de Chancay. Y con el correr de los años, Chancay ha dejado de ser provincia y ahora solo es un distrito. Entonces, creo que ya hay un reto por recuperar un peso para todos los chancayinos de volver a ser esa cuna de una cultura milenaria que también está poco, creo, valorada, ¿no? En términos de ser parte de un circuito turístico internacional, de ser centro de estudios, porque tiene pues toda una diversidad de aportes que después constituyeron el gran imperio de los incas, que es lo que conocemos, pero antes de eso también hubieron culturas muy desarrolladas como la Chancay, que ustedes conocen mucho mejor que yo, pero que debemos ponerlas ahora en el relieve. O sea, Chancay tiene una historia y hasta tiene un castillo real que podríamos decir dibuja una historia, dibuja una evolución que ahora la puede recuperar. ¿Y cómo es que la puede recuperar? En principio, tiene que poner en la agenda, en la mesa, en la discusión, los temas que deben llevarle a que efectivamente responda ante tales retos. Estar al lado de un megapuerto, y por suerte también otra circunstancia de la vida, efectivamente yo estudié en Amberes, que cuando llegué era el segundo puerto después de Rotterdam, que es indiscutiblemente era el primero, y el segundo lo disputaban entre Amberes y Hamburgo. Ahora todos estos puertos han quedado en lugares posteriores porque adivinen quiénes tienen los primeros puertos del mundo. Los chinos, los que van a venir ahora. Entonces no está viniendo cualquier socio, no está viniendo cualquier inversión. Va a cambiar el mundo de todo el área de Chancay, la ciudad de Chancay, la región y el país, como ya lo voy repitiendo y lo ha señalado muy bien Enrique.
Entonces, por favor, Chancay es un pueblo de oportunidades. Los que somos de esta era tenemos una herencia cultural muy grande, tanto de la cultura chancay como mucho más atrás, quizás con toda la civilización caral que esto implicó como una de las primeras en el mundo. 5.000 años atrás estamos hablando que está dentro de las primeras. Entonces, es un pueblo de oportunidades que ahora de manera concreta se presenta. Tiene que haber una mística en ese sentido. ¿Por qué? Porque en general a Chancay le queda hacer una prospectiva de en qué puede convertirse teniendo una actividad tan importante al lado. Se va a convertir en una ciudad modelo, se va a convertir en una ciudad como lo que deben ser para que sus habitantes tengan la mejor calidad de vida, o simplemente va a seguir como lamentablemente pasa con la mayor parte de las ciudades, incluyendo Lima y el Callao y todas las demás, de un crecimiento absolutamente anárquico e insostenible. Por el contrario, creo que a Chancay le corresponde ahora dar un ejemplo, efectivamente, de ser una sociedad que responda de manera consecuente, de manera leal a su historia, de esa identidad milenaria, porque no solamente de lo que signifique su ejemplo vamos a aprender en el resto del país, sino porque además tiene todas las posibilidades de estar conectado con todo el Perú. Es parte del sistema de puertos con el Callao, como bien ya lo ha explicado Enrique, es lo que yo escuché, me acuerdo de los puertos entrepots, que son los que reciben carga que después se redistribuyen o simplemente se almacenan por un tiempo. Y esto le da una potencia muy grande de negociación y de negocios que pueden desarrollarse. A su vez, desde el puerto de Chancay se podría generar una de las formas de desarrollo más importantes, que son las transversales que se requieren aquí en el país. Es decir, irse desde Chancay hasta Pucallpa y de Pucallpa al Brasil, porque en general, seamos realistas, ¿qué cosa podría estar interesándole a la nueva ruta de la seda que incluye, en este caso, esta área? Es Brasil. Pero no seamos solamente socios pasivos y territorio pasivo de dos gigantes que son China o en general el Asia y el Pacífico con Brasil. Podemos ser socios activos y muy inteligentes, porque somos, por suerte, un paso estratégico al Brasil. Y particularmente Chancay tiene una de las particularidades muy grandes. Otra característica, además de haber vivido en Amberes, haber nacido cuando era parte de Chancay, es que un tiempo de mi vida la pasé en Ambo, cuando niño, que justamente una carretera que partiría de Chancay, Ollón, Ambo, que desde que yo era niño, imagínense cuánto tiempo, era una oferta de todos los gobiernos y que nadie cumplió. Anoche conversaba con Enrique y me decía que es uno de los tramos que podría soportar una carretera de amplia, un ancho muy amplio, y por lo tanto también incluso acompañarse de un sistema de ferroviario que seguramente con las inversiones y con el desarrollo que tendría fácilmente llegaría hasta Brasil. O sea, imagínense las características que tiene en perspectiva. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Ser que Chancay vaya detrás del puerto? No. Chancay puede ser un ejemplo para convertirse en lo que es la parte de la agenda mundial. Y la agenda mundial es lograr los objetivos del desarrollo sostenible, y particularmente el número 11. Simplemente les voy a referir muy rápidamente que me llaman la atención dos grandes retos. De un lado es la posibilidad de que Chancay se
convierta una red como, por ejemplo, lo van a ver en los siguientes gráficos, como lo es Amberes, ¿no? Ustedes tienen acá en Europa, acá queda Amberes, y miren, Amberes tiene una condición por toda Europa, pero sobre todo ya tiene un tren que llega de 11.000 kilómetros, que llega hasta puertos chinos, pasando por todo lo que significa Europa, Rusia, y todo lo que se denomina Eurasia, hasta Asia misma en China. Este tren, este año, o perdón, ya hace 2 años ya llega y hoy ya está operativo. Esto, algo similar puede ser con Chancay, puede convertirse en un centro para una red que sea para el conjunto del continente, multimodal, como lo ha señalado Enrique. Ya ahorita Amberes, cuando pues, su nombre es Antwerpen en su idioma original, que es el neerlandés, está en Bélgica, ¿no? Ya tiene una red que comunica toda Europa. Y ustedes saben que este puerto es un puerto fluvial, está dentro de un río. Ni siquiera, claro, tiene conexión al mar, obviamente, pero han aprovechado absolutamente su ubicación. ¿Qué es lo que queremos sugerir para Chancay? Tiene una buena ubicación, conviértase en algo grande, pero algo grande con la agenda actual. ¿Y cuál es la agenda actual? Ser una ciudad sostenible, para que no tenga los problemas que tiene Lima, que no tenga los problemas que tenga el Callao, que tiene muchas ciudades por no haberse planificado, sino haber crecido anárquicamente. Y ustedes tienen acá, y lo van a poder ver dentro de la página web, por ejemplo, INEI, acá le estoy dejando los links, los enlaces adecuados, de todas las metas que implica ser una ciudad sostenible. Por ejemplo, ¿no? Que al 2030 todas las personas tengan acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, ¿no? Que todos tengan acceso a sistemas de transporte. Imagínense Lima, para transportarse a cualquier lado, demorarse 1 hora, 2 horas. Chancay de acá a un tiempo va a ser un caos si es que no se organiza desde ahora como una ciudad con carácter de sostenibilidad. Otro aspecto, que tenga una planificación participativa que incluya a todos los que están viviendo en la región o en el área. Salvaguardar el patrimonio cultural. Por favor, Chancay tiene en su sede una propia cultura y está rodeada de culturas, ya les he dicho, milenarias. Tiene que ser revalorado, o sea, es parte de esa riqueza, y con la presencia de un socio tan importante, esto puede ser puesto en valor no solo nacional y continental, sino a nivel de todo el mundo. Tiene que reducirse o evitarse de que en Chancay sigan habiendo problemas como los que se han descubierto con la pandemia, donde tenemos pueblos sin agua, o pueblos jóvenes, llamados pueblos jóvenes sin agua, sin transporte adecuado, hacinados, y donde evidentemente, como ahora lo están diciendo, el principal contagio está dentro de la familia, porque precisamente no tienen los servicios adecuados ni los espacios debidos. Y esto a nivel de los espacios públicos también, que tengan acceso a zonas verdes, a zonas de esparcimiento, a zonas de recreación. Es decir, una ciudad tiene que ser un lugar totalmente plácido para todos los que vienen y para los que llegan. No puede ser Chancay una ciudad que ha sido ganada por las circunstancias, que de alguna manera todos los que son los llamados asentamientos humanos estén dentro del marco de seguridad y mejor calidad de vida. Y finalmente hay algo que después lo repetiré, que sea asequible a la cooperación internacional, precisamente por su crecimiento adecuado, porque ahora los que dan el ejemplo son los que se ganan la admiración y el apoyo de todo el mundo. Y yo estoy seguro que si Chancay desde ahora toma ese camino, va a poder atraer lo mejor del mundo para que nos aprendamos conjuntamente en términos de poder ser una ciudad modelo, donde efectivamente todos esos emprendimientos que ya lo señaló Jorge muy claramente, tengan espacio. Lo que les estoy refiriendo es que si no se hace con criterios de sostenibilidad,
ello no va a prosperar adecuadamente. ¿Qué es lo que quisiéramos entonces de Chancay en términos de poder lograr lo óptimo o cercano a lo óptimo? En primer lugar, que sea una ciudad sostenible, como ya lo hemos explicado, inteligente. Miren, esto ya lo está buscando Amberes, ya lo ha logrado en gran medida Singapur, y que sea digital. ¿Qué significa que sea inteligente y digital? Que no solamente sea sostenible, sino que tenga los mecanismos para utilizar el comercio electrónico, para utilizar los mecanismos de comunicación y todo lo que optimiza los sistemas, los TICs, en síntesis. Pero para eso, ¿qué requerimos? Que justamente ese nuevo diseño se haga de manera participativa, con todos los actores actuales y nuevos. No se debe excluir a nadie, porque Chancay tiene que ser una obra de todos y donde todos pongan lo mejor de cada uno. Aprender de otras experiencias, de Amberes mismos, de Singapur, ¿por qué no de Guayaquil? ¿Por qué no de Valparaíso? ¿Por qué no de Arica? Aprender siempre lo mejor te reduce el piso de aprendizaje, el costo de lo que llaman el costo del piso, ¿no? De escarmentar en cabeza propia. Y en ese sentido, Chancay puede ser todo un centro inmediato para la región, para todos los distritos y provincias que están a su alrededor, de tal manera que sirva como referencia en el cumplimiento de esta agenda internacional que son los objetivos del desarrollo sostenible y también de la mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Para eso, los profesores de San Marcos y sobre todo los alumnos estamos en las posibilidades de colaborar. ¿Por qué? Porque se requiere efectivamente un plan de desarrollo local concertado multidisciplinario, donde se pueda no solamente estar viendo los temas de negocios, sino de expansión urbana, de desarrollo de infraestructura, de en general armonizar una propuesta, una perspectiva totalmente distinta, de tal forma que efectivamente multisectorialmente, multidisciplinariamente, se llega a una visión de largo plazo de Chancay, algo así como lo que ha sido el Acuerdo Nacional. En ese sentido, Enrique no me dejará mentir, todos los gobiernos, desde que se firmó el Acuerdo Nacional, lo han respetado, y todos los que hemos sido funcionarios, de alguna manera, para formular una política, hemos respetado las 36 políticas de Estado que han sido aprobadas. Y de esa forma, creo que si Chancay llega a un acuerdo de largo plazo, así venga cualquier alcalde que venga, tiene que sujetarse de alguna manera a esa propuesta de largo plazo, a ese plan de largo plazo. Creo que esa fuerza es lo único que podría garantizar esta oportunidad imperdible, porque además los recursos van a estar presentes. No solamente lo que es el canon aduanero que ya existe, por ejemplo en el caso del Callao, sino se pueden negociar varias cosas, como por ejemplo todo lo que es la cooperación internacional, todo lo que es la generación de nuevas rentas municipales y la propia actividad privada, sobre todo, que podría, dentro de este marco que tiene que dar el municipio y sus colaboradores aliados estratégicos como San Marcos, podríamos lograr toda esa gama de emprendimientos, porque va a ser una ciudad absolutamente nueva y de las más modernas y de las más avanzadas del mundo, si es que los chancaínos quieren. En ese sentido, ¿cuáles son sus nuevos instrumentos de gestión? Aquellos que desde ahora, por ejemplo, acostumbren las autoridades de rendir cuentas, cómo están avanzando en el cumplimiento de ese plan de largo plazo. Es decir, no es que, como ahora a veces se acostumbra, llega una nueva autoridad y borra todo lo que hizo la anterior y se acabó. No, ahora tenemos que seguir una línea de desarrollo, donde además esa rendición de cuentas implica una retroalimentación, una consulta permanente con el conjunto de los ciudadanos y actores del lugar, incluyendo la empresa, ¿por qué no? De cooperación internacional. Existe un convenio de alianza estratégica, un convenio estratégico con China.
ellos tienen mucha experiencia y profesionales que les interesaría colaborar seguramente en este tipo de retos. Tiene que haber un nuevo presupuesto participativo con todos los elementos que ahora van a ser incorporados. Van a haber nuevas fuentes de financiamiento. En general, no puede dejarse tampoco a los vecinos, porque con ellos es que hay que construir estas nuevas rutas turísticas, estas nuevas modalidades de expansión urbana, estas nuevas modalidades de alianzas para poder generar un buen polo de desarrollo. Es decir, lo que Chancay ahora tiene como posibilidad, ya no hipotética, sino es como que se hubiese reivindicado pero a un nivel superior. Pero que eso se vuelva realidad va a depender, repito, de la propia gente de Chancay, de sus autoridades, de sus líderes, y cómo trabajamos de manera conjunta con todos los aliados, desde la academia, como en el caso de San Marcos, para preparar precisamente a una generación que pueda tener los suficientes adiestramientos, como también para los aliados del conjunto de la región, como el propio gobierno regional, el propio municipio provincial, y todos los que de alguna forma van a estar involucrados en los diferentes proyectos. Esto he querido reflexionar, espero que en algún momento podamos ya verlo más en detalle, porque el tiempo también nos es corto. Muchas gracias. Profesor Magíster Miguel Ángel Beretta Cisneros, también muy agradecido por el tiempo que nos ha dado en esta conferencia. Asimismo, también lo felicito por la oportunidad que nos ha dado en desarrollar esta magnífica exposición que ha realizado. Y un poco resumiendo lo que ha dicho el profesor Miguel Ángel Beretta, es que él también está convencido que el megapuerto se va a convertir en el hub de la costa del Pacífico de Sudamérica. Pero él genera un gran reto para la ciudad de Chancay, la cual es que ella se debe de convertir en una ciudad moderna y sostenible, con la única finalidad de poder mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Y él está convencido que sí se puede realizar en la medida de que se realicen alianzas estratégicas con todos los actores, ya sea del sector público y en el sector privado. En ese sentido, queremos comentarles que la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desea poder firmar un convenio con la Municipalidad de Chancay para que juntos podamos crear un ambiente adecuado y poder brindar una educación de calidad a más pobladores peruanos. Bien, como dijo el profesor Miguel Ángel Beretta, el tiempo nos está ganando. Sé que el profesor Miguel se acaba de retirar seguramente por unos problemas técnicos, pero si está el doctor Enrique Cornejos, está ahí presente el doctor Enrique Cornejos para que dé unas palabras finales, por favor. Doctor Miguel Ángel, aquí estamos, no nos hemos ido. Disculpe, se cayó la línea. Sí, no hay problema, profesor. Gracias. Bueno, plenamente de acuerdo con lo que manifiesta Miguel Ángel. Creo que la complementación adecuada entre un megaproyecto de esta naturaleza y el desarrollo regional y nacional tiene que pasar por las reflexiones que él nos ha hecho en relación a cómo potenciar una ciudad inteligente, con lo que se llama hoy día el Internet de las cosas, ¿no? Donde realmente estemos en una mejor condición de conectividad, pero también en una actitud que es la que debe cambiar en nosotros para poder ver esto de una manera inteligente. Es decir, no verlo como una oportunidad solamente interesante, sino verlo como la oportunidad, ¿no? A mí me parece que, sinceramente, Chancay, si lo desea, si lo quiere hacer, si se logra esa maravilla de que sus autoridades y de la población y la academia, en este caso San Marcos, puedan conversar y lograr un acuerdo, puede lograr, miren lo que les voy a decir,
lo que el Callao no ha logrado, teniendo esa potencialidad extraordinaria y teniendo tantos recursos. El Callao no lo está aprovechando. Ojalá que cambie y lo pueda aprovechar, pero Chancay lo puede hacer. Miremos más bien el ejemplo en el sentido que nos incentive desde Chancay y desde todas las zonas que están alrededor. Dejemos a Lima, que ya ha tenido el Callao un protagonismo histórico, y hagamos ahora que más bien desde Chancay se irradie hacia el norte y hacia el centro, como del corte transversal que mencionaba Miguel Ángel, un esfuerzo de integración, pero con un cambio de mentalidad, donde hay cosas que tenemos que hacer sí o sí. Por ejemplo, esas grúas pórtico de patio y de muelle requieren operadores de grúas. Eso es una especialidad. Ya deberían ir pensando los jóvenes de Chancay y algunos jóvenes de San Marcos que nos están viendo también, cómo vincularse a esas tecnologías que son las que van a demandar. Ustedes saben que cuando vinieron los operadores de Dubái, apenas ENAPU tenía unos 3, 4 años de experiencia en grúas pórtico, porque tampoco tenía grúas, ¿no? Una cosa increíble de Puerto del Callao. Bueno, entonces, lo primero que hicieron los de Dubái, tomaron a los que eran grueros, digamos, de ENAPU. Y entonces se ha generado al final una demanda tal que tuvieron que traer de otras partes del mundo operadores de grúa, porque no había en el Perú suficientes con las capacidades, porque imagínense, tienen que ser tan precisos, cargar un contenedor de ese tamaño, ponerlo en el lugar que tienen que ponerlo. Ya no es como antes, que habían 10, 20, una cuadrilla de los estibadores, no, ahora serán pues 10, pero 10 porque aquí las cuadrillas también todavía tratan de mantener puestos de trabajo, pero en realidad se necesitan unos 4 o 5, simplemente que el ojo humano esté guiando lo que la computadora y el operador de arriba, que es uno, está haciendo, todo automatizado. Pero también hay otras oportunidades de empleo que se presentan y ahí es donde hay que empezar a trabajar, ver los perfiles de técnicos y de profesionales que se necesitan y estar listo para cuando el puerto lo demande y las operaciones colaterales también. Esa sería mi reflexión, estando plenamente complementados con Miguel Ángel. Muchas gracias, profesor Enrique Cornejo. Doctor Miguel Ángel Beretta, ¿algunas reflexiones finales, por favor? Sí, bueno, igualmente agradecerle a Enrique que hayamos podido complementarnos muy bien. Espero realmente que podamos tener un diálogo muy fructífero. Creo que todas las facultades de la universidad podrían aportar mucho, por ejemplo, en hacer este diseño de prospectiva de Chancay, en términos, por ejemplo, me imagino que los de la Facultad de Ingeniería Ambiental podrían hacer todo un diseño muy grande sobre lo que debe ser todo ese espacio y estos cortes transversales, incluso respecto a otras regiones del país. Supongo que los de Ingeniería Civil tienen mucho que aportar y así sucesivamente todas las facultades y nosotros ser una especie de directores de orquesta que ayudemos a que todos estos instrumentos, todos estos aportes se conviertan en instrumentos de gestión para que efectivamente las distintas administraciones municipales de Chancay lo respeten y lo enriquezcan cada vez más para que sea una ciudad modelo, sostenible, inteligente, digital. Miren, por razones de la vida yo visito Amberes desde hace 30 años, porque hace 30 años fui a hacer mi maestría allá. Y en verdad me sorprende que cada año que voy encuentro cosas totalmente distintas. Les cuento solo una. La estación del tren tenía un solo piso porque era obviamente una reliquia histórica, ¿no? Ahora tiene 6 pisos, pero hacia el subterráneo. Han respetado absolutamente todo el edificio histórico de la parte superior, de arriba, de superficie, y han construido 6 pisos hacia abajo y cada piso es un centro comercial y a su vez estación de tren, o sea, de diferentes líneas ferroviarias del mundo. O sea, cuando ustedes les he mostrado esa red, es la red más gruesa, pero tienen trenes a cualquier parte del mundo. Desde Amberes ustedes pueden llegar a cualquier sitio. Y eso mucho tiene que ver no solamente con la realidad que es un puerto,
sino que además es una ciudad que no se ha quedado atrás, sino que de alguna manera ha respondido a esa oportunidad que ahora Chancay no la debe perder. Y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario. Un complemento, si me parece, a lo que Miguel Ángel dice. Mira lo importante que es planificar. ¿Ah? Está el proyecto en el MTC del tren de cercanías. El tren de cercanías tiene que ser pensado ya en función de este megaproyecto, de manera tal que sea un tren que articule el puerto con el metro de Lima y Callao y con el puerto del Callao y el aeropuerto Jorge Chávez. Ya a ese nivel tenemos que llegar para ir haciendo sinergia, ¿no? Ese es el aporte que quería hacer a tu comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, como director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de nuestra querida facultad, quería agradecerles personalmente la participación del doctor Enrique Cornejo Ramírez y del magíster Miguel Ángel Beretta Cisneros por sus excelentes exposiciones que han realizado. Asimismo, también agradecerles al público en general por acompañarnos en esta hora y media aproximadamente en esta conferencia virtual que tiene como título Desarrollo e Ideas de Emprendimiento. Estamos seguros y convencidos que nuestra Facultad de Ciencias Administrativas está comprometido no solamente con el desarrollo de la misma universidad, sino con el desarrollo de muchos empresarios que están en todas las partes del país. Por lo tanto, continuaremos con estos espacios virtuales para que nuestros especialistas sigan aportando sus conocimientos y puedan contribuir significativamente al crecimiento y desarrollo de todos nosotros. Muchas gracias y damos por concluido esta conferencia virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos. Hasta luego.